Esta torre nos recuerda uno de los episodios más atroces que vivió esta ciudad. Ha tenido varios nombres: la Torre del León, la Torre del Genízaro, la Torre de Sangre o la Torre Blanca, como se la conoce hoy en día, pero durante años sería el símbolo de una dominación que se impuso de la manera más salvaje. No se sabe a ciencia cierta quién mandó construirla, pero sí que fue durante los primeros años de la ocupación otomana. Tesalónica, la ciudad en la que se encuentra, había sido una de las joyas del Imperio bizantino. Sus habitantes orgullosos miraban de tú a tú a Constantinopla, la capital de dicho imperio. Su historia se perdía en el tiempo miles de años atrás, aunque su fundación, estrictamente hablando, se remonta al reino de Macedonia, ya por el 316 a.C. Durante la época romana sería la capital de las 4 provincias macedónicas, llegando incluso a ser la residencia del emperador allá por el año 300. Cuando el Imperio Romano cayó, Tesalónica pasaría a formar parte del Imperio Bizantino. Fueron buenos años para sus habitantes, pero nada es para siempre. El imperio se iría debilitando con los años, todos acabarían pagando un precio. Sería saqueada 2 veces por sarracenos y normandos. Después de la conquista veneciana de Constantinopla, pasaría a formar parte del Imperio Latino por un tiempo. Los bizantinos la acabarían recuperando, pero ya nada sería igual. La ciudad seguía manteniendo su importancia, sí, pero lo único que conseguía era atrasar lo inevitable. Aquí, por ejemplo, retuvo el emperador Miguel a Mustafa, el hijo de Bayaceto I, para evitar que su hermano Mehmed lo matara. Aquello a la postre sería vital para la resistencia bizantina, pero también su sentencia de muerte. Todo pendía de un hilo. En aquel malogrado imperio bizantino y frente al expansionismo otomano poco se podía hacer. Pronto llegaría su momento más oscuro. Murad, hijo de Mehmed, se negaría a pactar con los bizantinos. Estos usarían a Mustafa como moneda de cambio. Al final, acabarían apoyando una guerra de sucesión en el propio corazón de los hijos de Osmán. Murad jamás perdonaría a los romanos. Estos a duras penas podían defender Constantinopla, mucho menos el resto de su imperio. Los tesalónicos, desesperados, rodeados por las fuerzas otomanas de Murad, decidieron traicionar a su gobernador, el déspota Andrónico, y entregar la ciudad a los venecianos, los únicos capaces de abastecerla y defenderla. Corría el 27 de julio de 1423. La Serenísima República, siempre dispuesta a ampliar sus fronteras, aceptó el regalo de buen grado. Apenas 2 meses después, 10 trirremes venecianas hicieron su aparición en el puerto con el dogo a la cabeza. La multitud desesperada aplaudía, sin imaginar siquiera lo que estaba por llegar. Murad tenía otros problemas, un imperio por pacificar, pero cuando lo hubo hecho, mandó un aviso a los venecianos. Vosotros, latinos, venidos desde Italia, ¿cómo os adentráis en estas tierras? Marchaos en buena hora, pues de lo contrario me dirigiré allí de inmediato. La guerra contra el turco se prolongaba. Tesalónica se ahogaba en un bloqueo infernal. Venecia había dejado de enviar ayuda y la hambruna corría por las calles. Los venecianos, con miedo de ser traicionados por los nobles locales, empezaron a hacerlos desaparecer. Algunos los trasladaron a otras ciudades con la excusa de que no había alimentos para todos. Otros no corrieron la misma suerte. Fueron arrojados al mar o incluso torturados como si de enemigos se tratara. En breve llegaría el grueso del ejército otomano a las puertas de la ciudad. La superioridad numérica turca era devastadora. Los tesalónicos no podían ni defender las murallas. Ducas nos dice que había 100 turcos por cada defensor. La batalla duró poco. El ejército turco devastó la ciudad. Era el 29 de marzo de 1530. Los pocos que sobrevivieron jamás olvidarían ese día. El infierno que vivieron nos lo narra el propio Ducas, un cronista bizantino de la época. Hombres y mujeres, jóvenes y doncellas, adolescentes y niños maniatados eran arrastrados en hileras detrás de cada jinete. Solo alcanzaban a decir ¡ay!, y no hay quien se apiadara de ellos ni quien les tendiera una mano de socorro. Era este el nefasto y funesto preludio de las futuras desgracias que iba a sufrir la reina de las ciudades. Palacios saqueados, templos arrasados, los ornamentos de la iglesia, las sagradas reliquias en manos de infieles, respetables doncellas en brazos de crápulas, nobles damas en manos de innobles.
todo fue destruido. ¿Qué, cómo y por qué? Todo por nuestros pecados. Y así, en un solo día quedó vacía y desierta esta ciudad. A pesar del duro testimonio del griego, la ciudad sí volvería a pasar momentos de esplendor. La torre la construirían los otomanos al poco de ocupar la ciudad y acabaría siendo el símbolo de la misma. Salónica, como así la llamaron los turcos, formaría parte del Imperio Otomano hasta principios del siglo XX. Y durante este tiempo, dicha torre tendría distintos usos y nombres. Pero eso es otra historia.